En esta sesión 8 vamos a ver lo que es el estatismo, es decir, lo opuesto al gobierno limitado. El gobierno limitado es tanto un principio como una norma, como un valor, y es el principio central, primero y central del liberalismo clásico. Lo opuesto al gobierno limitado es el estatismo. El gobierno sin límites en las funciones, es decir, un gobierno que supuestamente se tiene que ocupar de la atención médica, de la educación primaria, media y universitaria, la agricultura, la industria, no tiene límites. Todo, los pobres, las casas, de repartir casa, comida, todo concentra el Estado, funcione, entonces controlar a los bancos, controlar a las empresas de transporte, seguro, todo, reglamentar y regimentar lo que las empresas deben hacer, lo que las escuelas, a veces lo que las iglesias deben hacer o no hacer. Ese es el Estado ilimitado en funciones. Y por consiguiente, ilimitado también en la segunda de las dimensiones básicas, cuando hablamos del Estado, en sus poderes, atribuciones, competencias. Es una concentración enorme de poder, porque para cumplir esas funciones, todo ese cúmulo, ese universo de funciones tan diversas, entonces el Estado reclama y las legislaturas le conceden una cantidad enorme de poderes, atribuciones que caen en lo arbitrario y en lo caprichoso muchas veces. Y en la tercera de las dimensiones tampoco tiene límites el Estado, los gastos y los recursos. La cuenta de gastos del Estado se eleva astronómicamente. Y por lo tanto los recursos que nos quita a todos nosotros. En el Perú, por ejemplo, el Estado se gasta en promedio $2.000 al año por habitante. O sea, por familia $8.000, supongamos una familia de 4 miembros promedio. Es una barbaridad. ¿Y todo para qué? Para que no tengamos ni las funciones propias del Estado, que son seguridad, justicia, infraestructura, porque al abarcar tanto, no aprieta ni siquiera lo que es suyo. Y tampoco tenemos educación, atención médica, jubilatoria de calidad prestada por el Estado. Sin embargo, la concentración de poder y la concentración de dinero es enorme. Y es una enorme concentración de poder y dinero en las mismas manos. Por eso es la corrupción. Por eso la corrupción es inevitable en el estatismo. Hay una sola manera de acabar no de acabar con la corrupción, sino de reducirla a límites y a dimensiones manejables y remediables por los medios judiciales, que son los propios, y es cambiar, mejor dicho, el estatismo, proceder a la refundación de la nación y cambiar la base, el sistema de principios, normas y valores y pasar del estatismo al gobierno limitado. En la última sesión vamos a ver cómo. ¿De acuerdo? Entonces, hay dos variantes de estatismo que por lo general se combinan. Una se llama mercantilismo y otra se llama socialismo. Y en ambos casos, mercantilismo y socialismo, hay que ver qué es el papel, o sea, qué es lo que se declara y qué es la realidad, que es totalmente distinta. En el papel, el mercantilismo declara defender a la nación en su conjunto. Por eso es proteccionista, partidario de los altos aranceles, concentrarse en el mercado interno, etcétera, etcétera. La economía cerrada. O sea, eso es en declaración. Protege a la nación en su conjunto. La industria nacional, la agricultura, etcétera, etcétera, etcétera. En la realidad, lo que significa eso es conceder privilegios de carácter económico mediante las leyes malas a una casta o una oligarquía económica de empresarios establecidos, ¿no?, que son los únicos prácticamente, de hecho, que pueden operar en el mercado y entonces es muy difícil competir con ellos. Entonces, eso es el mercantilismo en la práctica, no en el papel. Y con el socialismo pasa igual. Una cosa es lo que declara, o sea, en el papel, y otra cosa es la realidad. En el papel ellos declaran proteger, entre comillas, no tanto a la nación en su conjunto, sino como al pueblo, los pobres, ¿okay? Las clases más necesitadas, desposeídos, los excluidos, como está de moda ahora decir en el lenguaje políticamente correcto posmodernista.
¿ok? Los excluidos, los pobres, y tal. Eso es lo que declara el socialismo. Ahora, en la práctica, ¿le llega algo a los pobres de todo lo que le quitan, le quitan a la gente, incluyendo a los pobres? Porque también los pobres pagan impuestos indirectos cada vez que compran un pedazo de pan o una libra de chocolate o queso, lo que vayan a comprar. Entonces, ¿le llega algo a los pobres? Muy poco. La mayor parte se queda en la intermediación política. Entonces, en la práctica, el socialismo, y esto lo podemos ver en Venezuela, donde se está construyendo el socialismo, y en Cuba, donde ya está construido, en la práctica el socialismo, así como el mercantilismo en la práctica era entregarle los privilegios y el poder, concentrarlo en una élite, una oligarquía económica, en este caso es una oligarquía política principalmente, y burocrática y sindical y también cultural, a esa oligarquía de izquierda, ¿ok? La otra podríamos llamar oligarquía de derecha, esta le podemos llamar oligarquía de izquierda, es la que concentra el poder. Ahora, lo que tenemos en el Perú y en América Latina es una combinación de ambas cosas, de mercantilismo y de socialismo. Esa combinación se hace en el Congreso, como los privilegios a las oligarquías se les conceden mediante leyes, entonces en el Congreso se arma un cambalache, un intercambio. Los izquierdistas votan a favor de las leyes de los mercantilistas y viceversa. Es un intercambio de votos en el Congreso que significa un intercambio de privilegios en la realidad. Es decir, las izquierdas reconocen el coto cerrado, el feudo. Las izquierdas reconocen los privilegios de la derecha mercantilista y la derecha mercantilista reconoce los privilegios de las izquierdas. Eso le llaman pacto social. Lo inventaron los ingleses, los laboristas y conservadores en la posguerra. Y de ahí se esparció por todo el mundo. Eso se llama la combinación fatal social-mercantilismo, social-mercantilismo, porque combina el socialismo y el mercantilismo en la práctica, no la declaración. La declaración es una cosa y los hechos son otra. Una cosa es el papel y otra cosa es los hechos. Y no digo, fíjense bien que digo el papel y no la teoría, porque mucha gente dice, no, es que la teoría, en teoría es bueno. No, no es bueno. En teoría no es bueno el mercantilismo. Es una cantidad enorme de falacias económicas que ya fueron denunciadas por Bastiat en el siglo XIX. Y en teoría el marxismo tampoco es válido. En teoría el marxismo es toda una construcción sobre la base de una piedra angular equivocada, que es la teoría del valor trabajo, que es la equivocación clásica que arrastró Marx. Marx sacó las últimas consecuencias de la teoría. Entonces, en teoría no funciona. Por eso no funciona tampoco en la práctica. Lo que pasa, por eso, una cosa es la declaración y otra cosa es la práctica. En declaración suena muy bonito. Muy bonito, sobre todo para los que les molesta la desigualdad. A mí no me suena bonito porque la desigualdad es natural, siempre habrá pobres entre nosotros. Lo que no habrá es una inmensa mayoría y de gente miserable. Entonces, con ese social mercantilismo, que a veces se llama neoliberalismo, es que tenemos que acabar. Y tenemos que pasar al gobierno limitado, que es el sistema bíblico. Estamos hablando no de 2.500 años atrás, como el caso de los griegos y los romanos, sino de 4.000 años atrás. ¿Okay? Es el antecedente primero y más remoto del gobierno limitado, está en la Biblia. Y por lo tanto es deber de las iglesias predicarlo. Si quieren los pastores predicar todo el consejo de Dios. Eso lo vamos a ver en la próxima sesión, si Dios quiere. Los espero. Muchas gracias.